Por favor, Santiago, ¿nos indicas? Listo, haz una cuenta regresiva de 10 a 0 y empieza a hablar. Tiempos de pandemia, que han llevado a un retroceso, según la CEPAL, de 2 décadas en la lucha contra la pobreza extrema y a un incremento sin precedentes de nuevas y viejas desigualdades. El tema que abordaremos será el tema de la deuda y la forma en que el incremento de la deuda está siendo utilizado para imponer medidas de austeridad en varios países de la región que han tenido impactos devastadores sobre los derechos en la historia reciente de varios países, como lo muestran los casos de Ecuador y de Brasil. ¿Hay realmente una crisis de la deuda? ¿Qué se puede esperar en el futuro cercano? ¿Es la austeridad fiscal el único camino? Esas son algunas de las preguntas que abordaremos en la sesión. Esta semana celebramos el lanzamiento de los principios de derechos humanos en la política fiscal que plantean varios puntos en relación con el tema de la deuda. Los principios resaltan que una de las fallas de la cooperación internacional que impide la garantía progresiva de los derechos, sobre todo en contextos de crisis globales sistémicas como la que vivimos, es la ausencia de medidas por parte de la comunidad internacional para apoyar a los estados con mayores restricciones en su espacio fiscal. En estos contextos, organismos como la CIDH han llamado a suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los estados para proteger los derechos humanos. Todo esto hace patente la necesidad de una reforma a la arquitectura internacional de la deuda que facilite reestructuraciones ordenadas que involucren a todos los acreedores y aborde las causas subyacentes para prevenir crisis recurrentes de deuda soberana, brindándole mayor espacio a los estados para invertir en la garantía de derechos y en el desarrollo sostenible. Para explorar este tema nos acompaña un panel de lujo que presentaré a continuación. Y quiero darle la bienvenida también a Rayleigh Dow, quien hará una relatoría gráfica de este evento, la cual tendremos la oportunidad de ver al finalizar. Ahora sí, paso a presentar nuestro panel. Tengo el honor de presentar a Daniel Munevar, que es oficial senior de políticas y de incidencia en Eurodat, en el trabajo relacionado con justicia en la deuda. También tendremos a Isabel Ortiz, que es directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tendremos también a Patricia Miranda, directora de incidencia global de Latindad. Finalmente, también tenemos a Juana Sotomayor, que es oficial de Derechos Humanos de la Subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Empezaremos entonces con Daniel, quien presentará un panorama de la deuda en los países latinoamericanos y sus vulnerabilidades con base en el informe Una pandemia de deuda. Adelante, Daniel, tienes la palabra por 10 minutos y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Sergio y muchas gracias por la invitación para participar en este evento. El tiempo es corto, así que voy a ir directo al grano. Como mencionaba Sergio, esta presentación es basada en el último reporte preparado por Eurodat llamado Pandemia de la Deuda. De momento el reporte está solamente disponible en inglés, pero esperamos que en un par de semanas ya esté disponible en español.
Y creo que el contexto de la discusión tiene que estar alrededor de los principios rectores sobre deuda y derechos humanos del 2002 aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estos principios rectores establecen una serie de obligaciones que tienen que cumplir los estados en materia de derechos humanos, y estos establecen destinar la máxima cantidad de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Y en este contexto, en el contexto de la pandemia, uno de los principales problemas que están enfrentando los países en desarrollo es precisamente que la deuda está reduciendo la cantidad de recursos que los estados tienen a su disposición para garantizar esos derechos de la población. Y el problema es que la discusión sobre la relación entre deuda, políticas fiscales y derechos humanos es presentada en un contexto donde hay dos elementos principales. Por un lado, la llamada irresponsabilidad fiscal. Esto es que los problemas de deuda se originan por problemas en el manejo de la política fiscal y de la deuda de los países en desarrollo. Y lo segundo, que los problemas que estamos viendo en estos momentos en materia de deuda fueron originados por la pandemia. Sin embargo, si vamos a las cifras, vemos una historia muy diferente. Lo primero que hay que remarcar es que la deuda ha venido incrementándose de manera sustancial a lo largo de la última década. Desde el año 2011, la deuda de los países en desarrollo como promedio ha aumentado del 40.2% al 62.3% del PIB. Alrededor de una cuarta parte de este aumento, equivalente a 1.9 billones de dólares, ha tenido lugar en el último año como resultado de la pandemia. En este gráfico interactivo se puede ver cómo, si vamos a lo largo de de esta última década, cómo la deuda ha aumentado de manera paralela en todas las regiones. Es interesante remarcar que en el año entre el año 2020 y el 2021, la deuda aumentó en 108 de 116 países para los cuales existen datos disponibles en materia de deuda pública. Es decir, que no es un fenómeno aislado, asociado a manejo irresponsable o asociado a directamente la pandemia. Obviamente, si aumenta la deuda, aumenta el servicio de esta, el pago de intereses y principal, y es una historia muy parecida. Si vemos a lo que ha ocurrido en materia del servicio de la deuda pública de los países en desarrollo, este se ha triplicado entre el 2011 y el 2020. Ha pasado del 6.6% de los ingresos de los gobiernos al 17.4% en el año 2020. En el último año, 32 países han asignado al menos 20% de los ingresos del Estado al pago de la deuda pública. Y es, como mencioné, una imagen muy similar, donde si vemos a lo largo de la última década, vemos cómo hay un aumento del servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos del gobierno, donde hay unas regiones, el Medio Oriente y Norte de África, África del Sur, donde los países destinan cantidades significativas de los recursos públicos al pago de la deuda. ¿Y por qué esto es importante? Porque si se destinan más recursos al pago de la deuda, quedan menos recursos disponibles para garantizar los derechos de la población. Podemos hablar del derecho a la educación, podemos hablar del derecho a la vivienda, pero en este caso, como estamos en una pandemia, pues tiene lógica concentrarse en la discusión del impacto de la deuda sobre la salud pública. Y lo que vemos es que para los países en desarrollo, para 116 países en desarrollo, el servicio de la deuda pública representó 1.6 veces los recursos destinados a la salud. Es decir, que por cada dólar destinado a salud pública, los países en desarrollo estaban destinando 1.6 dólares al servicio de la deuda pública externa. Y esta es una imagen un poco similar en todas las regiones. Por ejemplo, en el caso de África subsahariana, los países destinan 2 veces más recursos al pago de la deuda que a la salud pública. Y lo más preocupante de esta imagen es que es un indicador que se ha venido deteriorando a lo largo de la última década. Mientras que en el año 2011 habían 31 países en desarrollo que destinaban más recursos al pago de la deuda que a la salud pública, en el año 2020
este número se ha duplicado. Hay 62 países en desarrollo que están destinando más recursos a la deuda que a la educación pública, lo cual es claramente contraproducente en el contexto de una pandemia. Si vamos al caso específico de América Latina, no solamente América Latina, de hecho América Latina y África subsahariana, los problemas que estamos viendo en estos países para hacer frente a la pandemia surgen de un problema de desinversión sistemática en servicio de salud a lo largo de los últimos 10 años. Es decir, los problemas que estamos viendo son originados por un problema estructural en el manejo de la política pública y la falta de inversión en los sistemas de salud pública. ¿Y cuál ha sido la respuesta multilateral ante este escenario preocupante? Ha sido una respuesta multilateral insuficiente. La principal iniciativa multilateral que se ha creado ha sido la suspensión del servicio de deuda la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20, en inglés el DSCI. Y lo que permite es que los países de bajos ingresos pueden suspender por 2 años el pago de la deuda. Sin embargo, si comparamos lo que se permite suspender con lo que han seguido pagando los países en desarrollo, es una comparación abismal. La suspensión solamente ha permitido que estos países de bajos ingresos suspendan 5.3 miles de millones de dólares, mientras que en este mismo periodo los países en desarrollo han destinado 372 mil millones de dólares en el año 2020 al pago del servicio de la deuda. Es decir, que la respuesta multilateral es claramente inadecuada. ¿Y por qué es esto un problema? Esto se relaciona con la llamada transferencia de recursos, que es la comparación de cuántos recursos reciben los países vía nuevos créditos contra los recursos que envían a sus acreedores vía pago de la deuda. Y lo que vemos que ocurrió en el año 2020, de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, es lo siguiente. Mientras que los países en desarrollo recibieron 178 mil millones de dólares en nuevos créditos, al mismo tiempo pagaron 372 mil millones de dólares a sus acreedores. Es decir, que el sector público de los países en desarrollo, en medio de una pandemia, envió en términos netos a sus acreedores 194 mil millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de los problemas de los países para movilizar suficientes recursos para proteger a su población, para adquirir vacunas, esas discusiones se tienen que dar en el contexto de esta transferencia masiva de recursos. Los recursos existen, el problema es que los estamos utilizando de otras maneras. Y esta imagen la vemos de transferencia neta negativa de recursos ocurrió en al menos 58 países. En el caso de América Latina, los países de América Latina destinaron, ¿cuánto me queda, Sergio? 2 minutos te quedan. 2 minutos, ok, perfecto, ya voy a terminar. Destinaron 143 mil millones de dólares al pago de la deuda y transfirieron en términos netos a sus acreedores 68 mil millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? Que sin apoyo para resolver el problema de la deuda, la única solución que tienen los países en desarrollo disponible es recortar de manera sustantiva el gasto público. Tal vez voy a saltar esto porque sé que esta va a ser la presentación de Isabel, pero quiero mostrarles una imagen muy interesante, y es que mientras que en el año 2019 habían 4 países en la región que tenían programas con el Fondo Monetario Internacional, este número ha saltado a 19 como resultado de la crisis. Y el problema es que las políticas del Fondo Monetario Internacional, el diseño de los programas del Fondo Monetario Internacional, no incluye consideraciones en materia de derechos humanos. Sencillamente tienen en cuenta consideraciones macroeconómicas y fiscales. Y lo preocupante en este sentido es que es precisamente esos programas los que se van a convertir en el marco que va a regir la implementación de políticas de austeridad a nivel regional, en un contexto donde lo que estamos viendo en el caso colombiano, donde las tensiones creadas por la pandemia reducen de manera sustancial el margen de maniobra fiscal que tienen los gobiernos para implementar estas políticas de ajuste.
Y lo que es importante, y voy a terminar con esto, es que tenemos que desarrollar un marco diferente para analizar este tipo de políticas. Sociedad civil ha presentado en el marco de las Naciones Unidas una serie de propuestas para hacer frente a la crisis que parten de una idea realmente muy sencilla, y es que la crisis en la que estamos en estos momentos es antes que todo una crisis de salud pública. Si no resolvemos esa crisis de salud pública, no vamos a poder resolver las crisis de materia económica y fiscal que estamos enfrentando. Y para ello tenemos que tener ante todo, o priorizar ante todo, la protección de los derechos y las vidas de las personas, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo en desarrollo. Termino ahí. Muchísimas gracias, Daniel. Realmente es un excelente marco para la presentación. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Isabel, quien presentará la alerta global de austeridad que han elaborado en trabajo con otros investigadores y cómo esta última puede afectar a los países de América Latina. Nos ofrecerá también un panorama de alternativas de políticas menos lesivas para los derechos que la austeridad fiscal. Adelante, Isabel, tienes la palabra por 10 minutos. Muchísimas gracias, Sergio. Es un honor estar aquí. Y bueno, tengo una presentación porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Pues déjame ver. Aquí está. Muy bien. Pues esta presentación corresponde a un trabajo que hemos hecho que se llama una alerta de austeridad global y que se puede bajar, está en línea. Y este es el mapa actualizado de lo que presentaba Daniel. Este es el número, los países en color son los países que van a recortar, que se estima que van a recortar el gasto público en términos del PIB en este año y el año que viene. Y como ustedes ven, pues esto es un tsunami de recortes de austeridad. La información se basa en las proyecciones fiscales que utilizan los economistas del Fondo Monetario Internacional, que son de acceso público, contenidas en las perspectivas de la economía mundial del año 2020. Y bueno, básicamente significa que para el año que viene el 85% de la población mundial, o más de 6.000 millones de personas van a vivir o estar sufriendo la austeridad. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, son dos respuestas muy parecidas. Si vemos las tendencias fiscales de los países en la crisis financiera del año 2008-2009 y la actual. Este gráfico lo que muestra es el número de países que están contrayendo el gasto público en términos del PIB. El primer año que ven ustedes ahí es el año 2008-2009 y luego, como ven, hay muy pocos países en el momento que están cortando. Luego en el año 2010 un montón de países, más de 100, empiezan a recortar y esto fue la gran crisis de la austeridad que hubo después de la crisis financiera mundial. Y esta década de ajustes se prolonga una década, del 2010 al 2019. Y las dos barras lo que indican, el color más claro son los países de alto ingreso y el color más oscuro son los países en desarrollo. Hay un total de 192 países en el mundo y lo estoy comentando que la realidad es que se pensó que la austeridad era un problema europeo, pero esto no fue así. Los recortes de austeridad fueron más prevalentes en el mundo en desarrollo y además fueron más agresivos. Lo que pasa es que pasaron menos a la prensa. Entonces vemos que a partir del año 2010 hasta el 2019 hay unos recortes de austeridad muy importantes en todo el mundo y luego vemos una barra muy, muy pequeña. Eso corresponde al año 2020, donde prácticamente ningún país cortó, todo el mundo incrementó el gasto por una media del 5,5% del PIB y entonces este año comienzan los recortes de austeridad, que en este año está estimado que 154 países, de los cuales 53 son de alto ingreso y 101 de países en desarrollo, van a comenzar recortando el gasto público. Y el año que viene son 159 países. Y esta tendencia de recortes de austeridad se continúa hasta el año 2025. Es decir, que viene un tsunami de recortes de austeridad si no hacemos algo. Y estos son proyecciones del Fondo Monetario Internacional
que refleja su pensamiento. No significa que vaya a pasar, significa como el pensamiento ortodoxo lo está viendo, pero hay alternativas a ello, como vamos a hablar. Esto es el número de los números que ya hemos visto, voy a pasarlos. Ahora, ¿cuáles van a ser los recortes exactos? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es los recortes que ha habido en la última década, del año 2010 al 2019. Y para analizar esto, lo que hicimos fue una revisión de 779 informes de país del Fondo Monetario Internacional. Y las reformas más comunes fueron la eliminación de subsidios como combustibles, alimentos y agricultura, en unos 132 países, a pesar de que los precios récords que hubo de alimentos en muchísimas regiones. Luego hubo recortes o topes a los salarios de empleados públicos en unos 130 países. Esto fue congelando o reduciendo los salarios y el número de trabajadores del sector público que brindan sectores esenciales para la población, como la educación, la salud, los servicios sociales, el agua. Y esto es fundamental para los derechos humanos, dado que todas esas son áreas críticas. El tercer medida típica, y hemos de seguir atentos, porque esto es lo que posiblemente de una manera ortodoxa vamos a ver qué va a pasar en los próximos 5 años. El tercer tipo de medida que se tomó fue la racionalización y la focalización de la asistencia social, lo que en inglés se llama safety nets. Esto sucedió en más de 100 países en un momento que realmente los países debían estar extendiendo la protección social, no focalizándola solo a los más pobres y dejándola sin cobertura a un montón de población vulnerable, que puede ser de bajo ingreso o incluso clases medias, que en muchos países en desarrollo las clases medias son realmente tienen muy bajos ingresos y deben recibir apoyo, el apoyo necesario. La cuarta tipo de reforma que el Fondo Monetario tiende a adoptar en sus discusiones con los países son las reformas de las pensiones y de la seguridad social. Y se han hecho tantas reformas en esta última década que proyecciones hechas en la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE muestra que los pensionistas van a recibir en el futuro pensiones mucho más bajas. Y esto de nuevo va a generar un problema de pobreza en la tercera edad y esto ha de solucionarse. Otro tipo de medida es la flexibilización laboral, que la hemos visto en 89 países, reduciendo el tipo de protecciones sociales de los trabajadores. Y luego ha habido una serie de reformas a la salud en 56 países, pero he de decir que esto parece poco probable que suceda en el futuro, porque si algo ha quedado de la pandemia es que hay que incrementar el gasto en salud. O sea, este posiblemente no se vea. Y por el lado de la recaudación, lo que se vio en la década pasada fue un aumento enorme del IVA, de los impuestos al consumo sobre bienes y servicios básicos, lo cual es una política regresiva que no debería adoptarse. Y luego privatizaciones, que hemos visto una subida como unas privatizaciones en más de 60 países. Bueno, todas estas políticas no eran necesarias la década pasada y lo que es más, no son necesarias en la década que viene. Todas estas políticas de austeridad han incrementado la pobreza y sobre todo la desigualdad, en particular la de las mujeres, y han socavado los avances en derechos humanos y provocado el conflicto social. Y esto es una gráfica de otro trabajo que mide las protestas anti-austeridad y como vemos empiezan a partir del año 2010 empiezan a subir el número de protestas de distintos tópicos de anti-austeridad y han seguido continuando hasta el año pasado. La realidad es que las decisiones sobre el gasto y la financiación afectan a la vida de millones de personas y no pueden tomarse a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas por unos tecnócratas del Ministerio o del Fondo Monetario Internacional o de los bancos que van allí. Estas decisiones deben tomarse en un diálogo público nacional, porque esta es la manera de asegurarse de que tienen el apoyo de la población. ¿Y qué alternativas hay en términos a la financiación? Pues la realidad es que la austeridad no es necesaria en ningún país. Existen opciones de financiamiento virtualmente en todos los países del mundo, hasta los más pobres. Y las 8 medidas, que ahora no dan tiempo de explicarlas a su totalidad, pero las voy al menos a mencionar para abrir el diálogo. Las 8 opciones que existen están completamente aprobadas por las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales y han sido implementadas por muchos países en las últimas décadas. Por lo tanto, se trata de que las personas que trabajan en los ministerios o los técnicos que pueden asesorarles tienen que mirar a estas opciones que existen
en todos los países. Cada país tendrá una combinación distinta. Son 8. Y la primera sería el incremento del ingreso tributario. Hay muchos tipos de impuestos, desde el consumo, importaciones, exportaciones, extracciones de recursos naturales. Lo que hay que evitar son los impuestos al consumo, que tienden a ser regresivos, que pagan igualmente una persona pobre con una persona de alto ingreso, rica. Y hay que intentar ir a centrarse en los impuestos progresivos, por ejemplo, al ingreso personal, a las corporaciones, e incluido al sector financiero, que en general no paga o paga muy pocos impuestos en la mayor parte de países. Y tenemos buenos ejemplos de todo ello. Por ejemplo, en Brasil hubo un impuesto a las transacciones financieras durante 15 años que pagó la extensión de la seguridad social y al llegar un gobierno más conservador se anuló, pero fue implementada correctamente. Una segunda avenida que es muy importante para los derechos humanos y para la protección social es la ampliación de la cobertura de la seguridad social y pasar formalizando a los trabajadores que se encuentran trabajando en la informalidad con buenos contratos. Esto hemos visto una cantidad de países que han incrementado muchísimo la cobertura de la seguridad social, como Argentina, Brasil, Túnez o Uruguay. La tercera, que daría muchísimos fondos, sería la eliminación de los flujos financieros ilícitos, como lavado de dinero, como la evasión fiscal, que son ilícitos, son ilegales y por lo tanto deben ser eliminados. Cuarta, que es uno de los tópicos que ha hablado Daniel estupendamente, es reducir o reestructurar la deuda. Y tenemos buenos ejemplos de países que lo han hecho en más de 60 países en los últimos años. Pues, por ejemplo, Ecuador o Islandia. Luego, pues, para aquellos países que sean de bajo ingreso, pueden pedir más ayuda oficial al desarrollo y existen ejemplos como el Fondo Global de Protección Social, pero claro, los países de ingreso medio no es una opción realmente. Luego es el uso de reservas fiscales y de reservas de divisas extranjeras como Chile o Noruega, que lo han hecho. Luego utilizar un marco macroeconómico más flexible, que eso significa una tolerancia a cierta inflación o déficits fiscales, pues no son lo fundamental es el desarrollo socioeconómico. Y luego, finalmente, la reasignación del gasto público, reemplazando gastos de alto costo y de bajo impacto social, como por ejemplo defensa. Y tenemos buenos casos, por ejemplo, Costa Rica o Tailandia reutilizaron el gasto en defensa en salud. Y todo esto, si alguien está más interesado, existe una publicación que se puede bajar por internet que se llama Espacio Fiscal para la Protección Social y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es una publicación de la Organización Internacional del Trabajo, de UNICEF y de ONU Mujeres. Es decir, que está respaldado por la ONU y todas estas opciones son muy viables en la mayor parte de países. La combinación será distinta, cada país tendrá distintas opciones, pero todos los países tienen opciones. O sea que la austeridad no es inevitable. Y lo que está claro es que estas opciones deben discutirse en un diálogo nacional social. No son decisiones que deben tomarse a puerta cerrada. Y tengo una última solamente página, una diapositiva, y el tema está, ¿qué hacer si uno es un ciudadano? ¿Verdad? Porque estos son como temas, estamos hablando desde el punto de vista de la política pública, pero si uno es un ciudadano de calle, ¿qué puede hacer? Bueno, hay una campaña mundial contra la austeridad que se llama No Más Austeridad, pueden mirarlo ustedes. ¿Y qué es lo que uno puede hacer como un ciudadano? Hay 5 opciones fundamentales. Primero hay que saber si tu gobierno está en efecto recortando el gasto público o no. Y para eso pues, se puede mirar el anexo del paper que tenemos. Oxfam tiene una base de datos muy buena, o si no, lo mejor, los últimos informes de país del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el país va a recortar el gasto público, que es lo más probable, pues todo que se espera que este año 154 vayan a cortar, hay que articular las demandas alternativas para la recuperación socioeconómica de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, pues queremos un aumento de presupuesto en educación, en protección social, en salud, en agua y saneamiento, transporte público, etcétera, para cumplir nuestros derechos humanos. Tercero, hay que llamar al diálogo nacional. Y ahí está de ser público y ha de hacerse de manera rápida y ligado al desarrollo presupuestario. Es decir, no puede uno pasarse un año haciéndolo, sino que ha de realizarse de manera pronta para tener un impacto. Y para ello habrá que realizar una evaluación rápida de los impactos sociales de las distintas opciones
y alternativas de financiamiento y ver qué impacto social tiene. Por ejemplo, si uno utiliza impuestos para el consumo, está claro que son regresivos y van a ser que generan más desigualdad potencialmente que no si uno pone otros tipos de impuestos progresivos al ingreso, a las corporaciones, al sector financiero y demás. Y finalmente hay que acordar las políticas óptimas a través de un diálogo social con representantes de sindicatos, empleadores, sociedad civil y otras partes interesadas. Este diálogo va a ser público y nacional. De nuevo, estas decisiones son muy importantes y afectan la vida de millones de personas y no pueden tomarse a puerta cerrada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Creo que el mensaje es claro. La austeridad no es una fatalidad a la que estemos condenados, hay alternativas. Y con este marco quiero darle paso a Patricia Miranda de Latindad, quien nos va a hablar sobre la agenda que desde Latindad y otras organizaciones se ha impulsado en este tema para llamar a la comunidad internacional a adoptar medidas de reestructuración y alivio de la deuda de los países de la región y enfrentar las restricciones de liquidez. Patricia, la sala es tuya por 10 minutos, por favor. Muchas gracias, Sergio, también por la invitación a este espacio. Contenta de compartirlo con amigos y excelentes colegas. Yo les voy a hablar de la situación de la deuda en la región y de algunas propuestas desde América Latina y desde Latindad. Y me gustaría comenzar citando a Naciones Unidas en un documento reciente donde hace referencia a que América Latina es una de las regiones más afectadas del mundo por la pandemia. Y lo voy a leer rápidamente. La economía latinoamericana se contrajo, como todos sabemos, en un casi 8%. Casi 3 millones de empresas cerraron en el año 2020 a causa de la pandemia. Pero además la región registró cerca del 28% de las muertes por COVID a nivel mundial, a pesar que en nuestro territorio vive apenas el 8.4% de la población del planeta. Esta situación la estamos viviendo, la estamos sintiendo en nuestros países y vemos cómo la pobreza venía con una ligera tendencia a incrementarse en la línea roja, pero las proyecciones para el 2020 muestran que hay un incremento de la pobreza. Un incremento hasta llegar a superar el 37% de la población y al mismo tiempo una reducción del PIB per cápita. Cómo nuestros países o nuestra región cómo han recibido la pandemia en términos económicos y podemos ver acá que nuestros ingresos, la recaudación tributaria en particular se fue reduciendo, que es lo que vemos en la línea roja, y tuvo una reducción muy significativa el 2020. Todos los sectores de la economía pararon, y vemos que al mismo tiempo los gastos del gobierno se incrementan. Se incrementan por todas las razones que hemos escuchado en las anteriores presentaciones, pero ya podemos ver que en años anteriores teníamos una brecha fiscal, teníamos una diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos que se hace más profunda a partir de la pandemia el 2020. Y esta brecha que crece y todos los países de la región tenían ya un déficit fiscal antes de la pandemia, algunos de 2 años, otros de 6 años consecutivos. Y entonces, en el 2020, cuando recibimos a la pandemia, tenemos como prácticamente la única opción es incrementar la deuda. Como ustedes ven, la deuda de América Latina, prácticamente de todos los países, ha tenido una tendencia creciente en los últimos años. Pero pueden ver aquí que el año 2020 hay un salto importante en todos los casos, todos los países incrementan su deuda con la emisión de bonos soberanos, algunos, otros a través de créditos del Fondo Monetario. Veían en anteriores presentaciones el 62% del apoyo a través de créditos del Fondo Monetario Internacional ha sido destinado a América Latina, pero también a través de la deuda interna. En este gráfico pueden ver la deuda bruta del gobierno general, y podemos ver cómo los países, cuáles son los más endeudados. Ustedes pueden ver que están Brasil, Argentina, El Salvador, Costa Rica, pero también Bolivia, Ecuador, Colombia y México,
que prácticamente están llegando al 70% de su deuda respecto al Producto Interno Bruto. Si bien hay otros países, como ven acá, que tienen una tasa, un ratio de deuda inferior, todos tienen esta tendencia, este salto de incremento de la deuda, que en las condiciones actuales y de pocas posibilidades de una recuperación rápida, tanto de ingresos, pero al mismo tiempo con latentes necesidades de incrementar el gasto, es probable que esta tendencia continúe en incremento posteriormente. Solamente para mostrar rápidamente en este gráfico la composición de la deuda externa, donde vemos que el sector privado en azul para varios países es uno de los acreedores más importantes, y en naranja vemos a los acreedores multilaterales. Ambos tipos de acreedores que no han demostrado mucha voluntad en este contexto de pandemia respecto a realizar algún tratamiento de la deuda a nivel global y mucho más a nivel de la región. Y algo que mencionaba anteriormente y que es importante para nosotros mencionar en la composición de la deuda pública es la participación de la deuda interna, que podemos ver en verde o celeste, como lo vean en su pantalla, que en algunos países es mayor a la deuda externa. Y no por eso va a ser menos preocupante. Lo voy a volver a mencionar más adelante. Creemos que desde nuestro análisis hasta el momento hay falsas soluciones para una recuperación. Ya lo ha mencionado Daniel, está la iniciativa de la suspensión del servicio de la deuda y ahora incorporando una iniciativa que es el marco común, el Common Framework, que en primer lugar, en ninguno de los dos casos beneficia a países de la región y países, prácticamente todos los países de la región son considerados o son clasificados como países de ingreso medio, con un cálculo PIB per cápita que obviamente esconde una serie de otras vulnerabilidades y realidades. Entonces, América Latina está fuera actualmente de estas iniciativas, de ambas, por lo que es uno de los llamados y demandas que hemos estado haciendo desde Latindad respecto a la inclusión de países de ingreso medio, que presentan un incremento de la pobreza, un incremento de las desigualdades. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, y las iniciativas siguen priorizando la capacidad del pago de la deuda. Y puede ser que muchos países todavía pueden pagar su deuda y tienen una capacidad en servir esa deuda. Sin embargo, en un contexto como en el que estamos ahora, de pandemia y de múltiples crisis, es a costa de algo. Esa priorización o esa capacidad de pagar la deuda en nuestros países es a costa de no poder incrementar el costo, incrementar el gasto en salud, el gasto en protección social. Entonces, nos pasa una factura que es mucho más evidente en este contexto. Y por último, dentro de estas falsas soluciones están los criterios que se están tomando, que yo los he mencionado de alguna manera, que nuestros países tienen una serie de vulnerabilidades, además del pago de la deuda, y que no están siendo tomadas en cuenta. Nuestras necesidades actuales y también realidades son: necesitamos liquidez, necesitamos un espacio fiscal que, como les mencionaba, ya estaba reducido antes del estallido de la pandemia. Necesitamos destinar mayores recursos a la salud, al acceso a vacunas, a la educación, y en las pasadas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional veíamos información de que nuestra región fue una de las que más paró en términos de educación. Y tenemos una serie de limitaciones para garantizar clases virtuales o semipresenciales, y por lo tanto, en esta valoración que hacían, América Latina va a tener uno de los mayores costos en términos de que esos niños o esos jóvenes en los siguientes años puedan tener oportunidades
posteriores, no solamente de mayores niveles de educación, sino también de acceso a un trabajo y de su propia sostenibilidad. Hay una serie de vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas, como hemos visto a fines del año pasado en Centroamérica, que no están siendo tomadas en cuenta dentro de posibles programas o paquetes de apoyo a los países de América Latina, además de la deuda y de los créditos a los que siempre tenemos como casi única opción. Y está también el tema de la solvencia en el largo plazo. Es decir, las medidas que actualmente se están tomando son más de corto plazo, pero no podemos confiar en medidas que, inclusive sumadas a un posible efecto de rebote, nos traigan soluciones que nos van a durar 1 o 2 años. Necesitamos una recuperación que realmente sea sostenible en el mediano y largo plazo. Y finalmente necesitamos volver al camino de la Agenda 2030 o de los propios planes nacionales de desarrollo en nuestros países, que en este momento no se están cumpliendo, o peor aún, han tenido ya retrocesos. La agenda o propuestas que estamos planteando son la moratoria de la deuda, y esta es una iniciativa con miembros de la TINDA desde Centroamérica, que están en conversaciones con otros actores en sus países y con sus propios gobiernos y cuerpos subregionales para demandar una moratoria en el servicio de la deuda, y que mientras esto genera algún espacio fiscal para estos países que además han sido golpeados recientemente por 2 huracanes que nunca se habían tenido con esa frecuencia y de esa magnitud, puedan después mirar por un proceso y trabajar en un proceso de reestructuración de esa deuda. También hablamos de una anulación o cancelación de la deuda, que puede ser vinculante a todos los acreedores, inclusive solamente del servicio de la deuda por unos años, mientras se trabaja en un mecanismo de reestructuración de la deuda. Un proceso que sea beneficioso para países de ingreso bajo, pero también para países de ingreso medio. Y veíamos en los gráficos que son 7 países que ya han superado o están cerca del 70% de la deuda respecto al PIB, y los demás con una tendencia al incremento. Entonces, un mecanismo de reestructuración y de renegociación justa de la deuda va a ser importante para estos países que están yendo hacia ese camino como prácticamente su única alternativa. Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de acceso a liquidez mediante una emisión ambiciosa de derechos especiales de giro. Desde organizaciones de sociedad civil habíamos planteado que puedan ser emitidos el equivalente en términos de DEG, el equivalente a $3 billones. La decisión prácticamente ya tomada y que está en curso de ser aprobada es de $650 mil millones. De todas maneras, este va a ser un ingreso y va a ser una canalización de recursos muy importantes para los países en desarrollo, casi como el principal apoyo para países de ingreso medio en este momento. Sin embargo, también evaluamos que es insuficiente y que no va a ser el apoyo de mediano y largo plazo que van a necesitar nuestros países en su recuperación. Nuestros países también necesitan financiamiento concesional, que actualmente tienen muy poco acceso a este tipo de financiamiento. Y finalmente, continuando con el tema de los derechos especiales de giro, está la transferencia voluntaria. Van a haber países desarrollados que no van a tener necesidad de utilizar los derechos especiales de giro que les sean asignados. Y por lo tanto, se habla de un mecanismo de transferencia voluntaria de estos derechos especiales de giro hacia países en desarrollo que necesiten estos recursos. Es importante que se pueda mantener el espíritu de los derechos especiales de giro y que no se conviertan en un mecanismo que genere una nueva ola de endeudamiento o un endeudamiento caro, o peor aún, un endeudamiento con condiciones con condiciones de austeridad o de consolidación fiscal, que es lo que acabamos de ver con Isabel. Estas son propuestas, algunas de corto plazo, que nos parece importante que sean tomadas ya, pero además también
otras propuestas que van a tener impactos de mediano y largo plazo. Sin embargo, y este es mi mensaje final, necesitamos tener un cambio con un enfoque sistémico de justicia económica y social. Sí, con nuevas reglas, si realmente queremos una recuperación sostenible, es decir, una sostenibilidad de deuda con un enfoque de desarrollo humano, un enfoque de justicia fiscal, tanto a nivel nacional, regional y global, y una arquitectura financiera que esté centrada en las personas, en la vida, en los derechos humanos, y que contribuyan y no menoscaben, como en muchos casos, la Agenda 2030 y la Agenda Climática. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Creo que ese mensaje final es muy claro, entonces simplemente lo reiteraré antes de darle la palabra a Juana, quien nos va a hablar sobre cómo las obligaciones de derechos humanos plantean exigencias tanto a instituciones financieras internacionales, actores privados y a los estados acreedores y deudores para enfrentar con medidas estructurales como las que hemos visto aquí los problemas de deuda externa en el contexto de la pandemia. Por favor, Juana, por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Me parece que la idea de una iniciativa regional para proponer directrices y principios de política fiscal es muy bienvenida y es también muy oportuna. Yo quisiera comenzar por decir por poner sobre la mesa dos puntos que en cierta forma sirven también de resumen de algunas de las excelentes presentaciones que me preceden. Primero, creo que queda muy claro de todo lo que hemos escuchado, de lo que sabemos, que todos los derechos humanos requieren recursos financieros, recursos humanos, para poder ser protegidos, respetados, realizados. Siempre decimos que son los derechos económicos, sociales y culturales los que requieren recursos, pero en la práctica necesitamos recursos para todo tipo de derechos humanos y esos recursos se requieren en el inmediato, en el momento inmediato, por ejemplo ahora con una pandemia, pero también a largo plazo. La necesidad de conectar derechos humanos con política fiscal y con una mejor comprensión de la macroeconomía al servicio de las personas es una necesidad esencial para el trabajo en derechos humanos a corto, mediano y largo plazo. En otras palabras, no podemos divorciar, como ha sido la tradición, una discusión de derechos humanos de una discusión de política fiscal, de macroeconomía de los países. En segundo lugar, el comentario que me gustaría hacer es que, como los colegas ya lo han mencionado, estamos viviendo una situación en la que varias crisis que ya existían antes de COVID se han profundizado y han confluido. Tenemos una crisis en nuestra región de desigualdad, tenemos una crisis que se ha profundizado de pobreza y pobreza extrema, y también tenemos nuevamente una crisis de deuda pública, que se profundiza frente a una pandemia global y una pandemia que ha sido extremadamente fuerte para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y frente a esta crisis múltiple, también tenemos un escenario que es un escenario que no se conocía con la misma, digamos, complejidad que se conoce ahora, que es un escenario en el cual convergen actores como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pero también otros acreedores bilaterales, multilaterales, es decir, una combinación de actores en el marco de la arquitectura financiera internacional, algunos tal vez más conocidos, que nos sentimos más familiares con estos actores, y algunos menos conocidos y no por ello menos problemáticos o menos complicados. Entonces, esta complejidad de actores en términos de deuda también plantea, junto con todas las crisis que he mencionado, plantea un momento a nivel global y a nivel de la región y de Latinoamérica y el Caribe especialmente difícil. Y quiero resaltar desde una mirada de derechos
Esta es una situación especialmente difícil para las personas, comenzando por las personas que son más vulnerables, que han sido más tradicionalmente discriminadas. Juana, se cerró tu micrófono, ¿puedes volverlo a Uy, abrir? Gracias. perdón, decía que estas son las personas, los grupos de población que pagan la factura a la que se refería Patricia hace un momento, y también son quienes sufren de las medidas de austeridad, de privatización, de reducción y flexibilización laboral, a las que se refería, entre muchas otras cosas, Isabel. Es decir, que detrás de las medidas de austeridad, detrás de la factura que aparece como una factura macroeconómica en términos de tablas y estimaciones y números, detrás de eso estamos hablando de personas muy concretas. Entre ellas, por supuesto, se han mencionado los jubilados, pero también las mujeres, todo el sector informal, que es un sector inmenso de trabajadores informales en Latinoamérica y el Caribe, sufriendo todo eso, todas las consecuencias de estas múltiples crisis. Y frente a eso tenemos estados, pero también instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo, actores privados que son acreedores privados, que no necesariamente están promoviendo soluciones estructurales, sistémicas, basadas en derechos humanos. Quiero resaltar esta perspectiva. Hay soluciones, algunas tal vez mejores que otras, que están sobre la mesa, viniendo de los diferentes acreedores, pero estos acreedores que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, estos actores multilaterales o bilaterales que tienen responsabilidades en derechos humanos, no están promoviendo necesariamente las mejores soluciones desde una mirada de derechos humanos. Y entonces en ese contexto yo saludo mucho la propuesta de la sociedad civil de estos principios, de política fiscal, principios rectores que tienen en cuenta mucho del trabajo de diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, del sistema interamericano y también de la experiencia de lo que ya sabemos y conocemos en la región para plantear cómo debería el deber ser, hacia dónde deberían ir tanto los estados como las instituciones financieras internacionales, la banca multilateral y también acreedores privados. En este sentido, quisiera resaltar el principio 3, que lo han mencionado, que lo mencionaron en la presentación, en el lanzamiento de estos principios, y subrayar por qué para mí este principio tiene muchas aristas muy importantes en el tema de deuda. El principio 3 dice: los estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa. En el tema de la deuda, en el tema de la deuda pública, de la deuda externa, desde una mirada de derechos humanos, el tema de la justicia social tiene que ver con la justicia en este momento para las poblaciones más desaventajadas, para las personas que están viviendo en pobreza, para niños, niñas, para jubilados, para mujeres, pero también este principio nos hace pensar en una política fiscal que sea socialmente justa en términos intergeneracionales. Uno de los problemas de la deuda externa es que a veces se toman medidas que pueden ser de corto plazo, que pueden tener un cierto sentido para unos pocos años, pero que terminan siendo muy fuertes para las generaciones futuras, que no son sostenibles de otra manera, que no son progresivas y que no respetan algunas de las obligaciones de derechos humanos conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el uso del máximo de los recursos disponibles
desde una mirada de progresividad y de no discriminación hacia el largo plazo. Me parece que este principio número 3 también subraya la necesidad de que la gestión de la deuda pública no obstaculice el mejoramiento de las condiciones para que se pueda disfrutar de derechos humanos. Este principio tiene mucho sentido y está muy ligado con las obligaciones existentes en materia de derechos humanos, que dicho sea de paso, y aquí, como lo sabemos bien, América Latina es la región del mundo que mejor ha ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos con relación a obligaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Otros de los dos principios que quisiera resaltar, y me parece que ya no me queda mucho tiempo, son, en primer lugar, el principio 7, que hace cuenta de la necesidad de que la información fiscal sea transparente, sea participativa y esté sujeta a rendición de cuentas. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque una buena parte del problema con la deuda es que no siempre es transparente y la información no siempre está disponible, especialmente para un cierto tipo de deuda que puede ser bilateral, que puede tener condiciones opacas, y esto no es conforme a derechos humanos. Entonces, es esencial que la información esté disponible de manera a que la sociedad, las diferentes organizaciones puedan acceder a ella. Y finalmente, los principios 10 y 11 que hacen referencia a la progresividad y a su contraparte, que es la obligación que tienen los estados y otros actores de no retroceder en materia de derechos humanos. Cuando Isabel habla de austeridad, cuando hablamos de austeridad, de privatizaciones, muchas veces estamos hablando de retrocesos en materia de derechos humanos muy serios que están prohibidos conforme al tenor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la interpretación que se ha hecho de las obligaciones dentro de este pacto. La regresividad también es la que con frecuencia ha afectado más a las poblaciones más vulnerables. Entonces, me parece que ya se terminó mi tiempo y veo que Sergio me está haciendo moviendo su cara, discúlpame. Solo quiero resaltar que el tema de deuda y todas las presentaciones no puede ser entendido si no comprendemos que en la base están obligaciones que no son nuevas, obligaciones que tienen décadas en materia de derechos humanos a nivel internacional, que tienen su contraparte muchas veces en normas constitucionales y legislación nacional, y que están ahí para proteger a las personas. La política fiscal, en efecto, el objetivo de la política fiscal, como lo señalan los principios, debe ser el cumplimiento, el respeto, la protección de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juana. No, realmente es muy valiosa tu presentación para resaltar, porque esto no es solamente un asunto de solidaridad, sino también de obligaciones internacionales, y porque también para el interés de los propios países, por ejemplo, más ricos o acreedores privados, en realidad lo que ha mostrado esta pandemia es que nadie puede estar a salvo hasta que toda persona en el mundo pueda estar protegida en sus derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la salud con acceso a vacunas, etcétera, y para eso se necesitan recursos, y el tema de deuda es fundamental para liberar esos recursos, como hemos visto. Para cerrar, porque nos toca ir cerrando el panel por cuestiones de tiempo, pero simplemente quisiera pedirles una ronda final a cada uno y cada una para responder a una pregunta que es: ¿qué perspectivas hay de que los estados y la sociedad civil en el sur global particularmente, que va a ser el más afectado por este panorama que hemos visto, actúen en bloque para exigir medidas estructurales? ¿Y cuáles son las acciones y espacios prioritarios en ese sentido? Entonces, por favor, si quieren un minuto para que puedan compartir como reflexiones finales alrededor de esta
de estos escenarios para la acción y quizás podemos empezar en el mismo orden en que tuvimos el panel. Entonces, Daniel, por favor. Sí, yo pensaría que debatiría la premisa de la pregunta en el sentido que lo que estamos viendo en los países en desarrollo en realidad es solamente el comienzo de algo que también vamos a ver en los países desarrollados en un par de años. O sea, todas las medidas de estímulo económico que han sido puestas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, van a empezar a ser eliminadas en un par de años y, por ejemplo, las perspectivas en ese sentido en la Unión Europea son muy preocupantes. Entonces, yo a lo que llamaría ahí es a la importancia precisamente de coordinación de acciones de sociedad civil tanto en el sur global como en los países desarrollados sobre el entendimiento que esta es una crisis de carácter global y la falta de acciones concretas para ayudar a los países en desarrollo en estos momentos van a tener implicaciones muy serias de todo tipo, de salud pública, de seguridad, de migración para los países desarrollados. Y la preocupación es que estamos perdiendo el tiempo y cada día que pasa que no tomemos medidas para ayudar a las personas en esta crisis, el problema se va a volver cada día más grande y menos manejable. Muchas gracias, Daniel, además por la concisión, ese punto del carácter sistémico y global y también las afectaciones sobre los países más ricos es fundamental. Isabel, por favor. Pues la verdad es que enfatizar lo que ha dicho Daniel, que es muy correcto. La realidad es que una respuesta coordinada de todos los países facilitaría enormemente una recuperación mundial y el cumplimiento de los derechos humanos. Pero esto, por distintos motivos que sabemos, no va a suceder. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, yo siempre pienso eso, es muy importante fomentar el diálogo nacional. Estas decisiones macroeconómicas no pueden tomarse a puerta cerrada porque impactan la vida de millones de personas en un país, impactan sus derechos humanos. Deben discutirse públicamente en un diálogo nacional y ver las implicaciones de una solución o otra, porque si no, lo más fácil es tomar medidas que no van a ir de acuerdo con los derechos humanos. Es muy importante que esto se pida, es parte de la buena gobernabilidad de convenciones internacionales aprobadas por todos los países. No es tan difícil de pedir. Muchas gracias, Isabel. Patricia, por favor. Gracias, Sergio. Bueno, a mí me encantaría que los gobiernos de Latinoamérica puedan unir voces y tener demandas para la región en espacios globales, en espacios del G20, del mismo Fondo Monetario, que puedan tener voces unificadas en relación a la deuda, en relación a nuestras necesidades de liquidez, derechos especiales de giro. Es algo muy importante y en lo que sociedad civil también está trabajando, tratando de poner un pequeño grano de arena, pero al mismo tiempo es un desafío que ya viene de mucho tiempo el tener una integración como América Latina. Una integración desde nuestros países para una coordinación regional, una coordinación en el acceso a financiamiento justo, concesional, en los temas fiscales, coordinar para evitar la carrera a la baja, pero también en cuanto a la matriz productiva, ¿no? Seguimos siendo en una gran parte exportadores de materias primas y con seguridad, si tuviéramos una coordinación y hacer sinergias entre nuestros países, podríamos tener una iniciativa regional mucho más fuerte y de beneficio casi directo para todos nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Culminamos esta ronda con Juana, por favor. Gracias, Sergio. A mí me gustaría recordar que la cooperación internacional, la cooperación entre países, también hace parte de las obligaciones de derechos humanos. Yo pienso que algunas de las iniciativas que se han propuesto, que se han puesto aquí en la mesa, por ejemplo, de Patricia, desde la sociedad civil, tienen mucho sentido para todo el sur global y parte de la acción de sociedad civil, si me permiten, también puede ser lograr la integración entre, por ejemplo, África, que está pasando por problemas muy similares a los de Latinoamérica, para presionar por reformas más sistémicas a la arquitectura internacional de la deuda. Este es uno de los objetivos de la experta independiente
Yufen Lee, con quien yo trabajo, del experto independiente sobre deuda y derechos humanos, el proponer que se hagan reformas que sean un poco más sistémicas. Y, por supuesto, la participación de la sociedad civil para ese diálogo, que no es solamente un diálogo nacional, que también es un diálogo entre actores de la sociedad civil en diferentes regiones, me parece un objetivo posible, importante, necesario. Gracias. Muchas gracias a ti, Juana. Sé que se nos quedan muchas preguntas en el tintero y que realmente, digamos, habría mucha tela que cortar gracias a estas excelentes presentaciones, pero quiero decirles que esto no acaba aquí. Justo hoy, a la 1:00 p.m. Colombia, 3:00 p.m. Brasil, Argentina, tendremos un espacio en Twitter a través de esta herramienta Twitter Space para seguir este debate y nos acompañarán Karina Patricio, de la Universidad de Leeds, Andrés Chiriboga del Observatorio de la Dolarización y Mario Valencia de LatinDac. Sabemos que para nuestros panelistas, para 3 de ellos es muy tarde por la hora de Europa, pero realmente agradecemos mucho y esto que han planteado acá también será un clave para la deliberación que tendremos en este Twitter Space al que invitamos a todas y todos. Finalmente, quisiera culminar entonces pidiéndole a nuestra relatora Rayleigh que por favor nos muestre el resumen gráfico de este debate. Para referencia, este resumen estará colgado también en la página web de la iniciativa. Y bueno, realmente creo que es una gran obra de arte y una maravilla en términos de capacidad de síntesis lo que vemos aquí. Agradecemos a Rayleigh, agradecemos inmensamente a las y los panelistas que nos acompañaron y les invitamos a seguir esta semana de eventos que apenas comienza. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y excelente el resumen. Muchas gracias, Sergio, y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Patricia, Isabel. ¿Sabes cuál es la relación entre la política fiscal y los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que toda persona tiene por existir. La política fiscal es la forma en la que el gobierno obtiene los recursos para financiarse y cómo los gasta después. Esta política puede promover o generar retrocesos en la garantía de los derechos humanos. En América Latina, la región más desigual en el mundo, durante la pandemia por COVID-19, 73 multimillonarios aumentaron su fortuna en $42.000 millones, mientras se estima que 52 millones de personas ya han entrado en la pobreza. Esto demuestra que los países de América Latina no están cumpliendo con los acuerdos internacionales de derechos humanos que suscribieron. Si estos acuerdos internacionales fueran cumplidos, la política fiscal estaría al servicio de las personas y sus derechos en vez de restringirlos, que es lo que sucede hoy en la región. Con eso en mente, 7 organizaciones en América Latina se propusieron analizar estos acuerdos internacionales y aclarar cuáles son las implicaciones en derechos en materia de política fiscal. Así, surgen los 15 principios de derechos humanos en la política fiscal, que al ser aplicados por los gobiernos asegurarían que las políticas fiscales estén al servicio de los derechos. Algunas de las ideas en el documento aclaran que el Estado necesita recaudar impuestos de manera justa, de forma que los más ricos contribuyan más. Que las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las comunidades que han sufrido discriminaciones deben tener prioridad en las decisiones del gasto. Y que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a la rendición de cuentas. Si quieres saber más, visita nuestro sitio web